En fin. Ahora sí, voy a ir pasando a la pantalla que nos compete, como para que vayamos entrando en tema. Pero antes les voy a comentar algo que me parece importante. Este es la segunda parte de un capítulo que ya empezamos la semana pasada del sol en las casas. Eso lo pueden encontrar, este es mi canal de YouTube, lo pueden encontrar en este link de acá. Fíjense que abajo dice el sol en las casas, casa 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con números romanos. De hecho, lo voy a abrir. Ponemos pausita, así no molesta. Siempre estas caras con las que aparezco yo son increíbles. Y les voy a hacer un copy-paste para que ustedes puedan verlo o agendarlo en caso de que no lo hayan visto. Por las dudas me dicen, pero Jime, te vas a poner a hablar del sol en la casa 7 en adelante y mi sol está en la casa 2. No sé, bueno, no se preocupen porque la parte 1 está ahí. Igual les recomiendo que aprendan a ver el sol en todas las casas porque también les va a servir a ustedes para su vida cotidiana, ¿sí? Bien, otra cosa que vamos a hacer es que vamos a ir a esta página que se llama astroseek.com, que si les interesa también les dejo el link acá. ¿Para qué sirve AstroSeek? Si bien no es mi elección favorita de búsqueda de biografías, mi elección favorita es AstroDataBank, está muy bueno el sistema de búsqueda que tiene esta página. Vamos a Celebrity Astro Search Engine, que en castellano sería motor de búsqueda de celebridades, astromotor de búsqueda de celebridades en realidad. Y vamos a elegir lo que en este caso vamos a charlar, que es el sol. No nos importa el grado, nos importa que esté en la casa 7 y de ahí en adelante. Entonces los podemos ordenar por alfabeto, popularidad, nacionalidad, desde el más joven al más viejo, del más viejo al más joven, desde ciertas cualidades astrológicas, no importa. Vamos a elegir por popularidad, que es lo que nos interesa, y empezar desde la casa 7, que es lo que vamos a arrancar viendo. Gente con sol en casa 7 tenemos a Sharon Stone, a Bruce Willis, a Peter Jackson. Está bueno que acá por lo menos nos da una variedad. Peter Jackson no solo es actor, también es director, es guionista. De hecho, no se caracteriza tanto por ser actor. Liam Neeson, Sylvester Stallone, Clint Eastwood, Bela Lugosi, Sean Connery, Gwyneth Paltrow, es muy difícil ese nombre, Meatloaf, a ver quién más, Dustin Hoffman, Dudley Moore, Katharine Hepburn. Estoy mencionando solamente las personas que más me suenan, ¿no? Janet Jackson, Adolf Hitler, ¿qué tal? Chris Evans, la Roca está acá, Robert F. Kennedy, Miley Cyrus, Dolores Riordan, mirá, la de Cranberries, Enrique Iglesias, James Hetfield. Mira, James Hetfield, qué personajazo para hacer la biografía alguna vez. Nunca lo pensé, no sabía que había una carta rectificada. Bueno, después me voy a fijar qué onda. Y H.R. Giger, que es el diseñador de todas las ilustraciones que inspiraron la película Alien. Un chabón que podríamos decir que está un poco perturbado, pero bueno, no es por el sol en 7, claramente. Bien. Sabiendo esto, entonces lo que vamos a analizar es cómo funciona la casa 7 primero. Es lo que vamos a hacer. Yo les hago una refrescada por si no estuvieron en la transmisión anterior. Vamos a ver cómo funciona la casa 7 y después cómo funciona el sol ubicado en la casa 7. Y para hacer ese análisis, también lo que vamos a ver es, después de ver la casa 7, vamos a ver qué es lo que busca, ¿sí?, ese sol en casa 7. Cuáles son los conceptos clave de esa posición, cuáles son las situaciones que se topa ese sol en 7 en su vida que le hacen tomar decisiones y cuáles pueden ser los posibles errores que se cometen con esta posición, porque como ustedes saben, con astrología siempre tenemos una virtud y un defecto, algo bueno, algo malo, depende mucho de nuestras decisiones y nuestro potencial a ver a dónde terminamos parados. Entonces,
La casa 7 tiene un significado un poco antiguo que capaz no va más, que es lisa y llanamente las relaciones, con lo cual hay una mirada muy puesta en que la casa 7 es el matrimonio, que es la pareja, que es el romance, y en realidad esta es una forma muy superficial de verla. Si bien es cierto que obviamente las relaciones de pareja están muy presentes en la casa 7, hay que trascender un poco ese significado, porque esta es una casa que nos habla de los vínculos cercanos de a dos personas, por lo tanto, mejor amigo, mejor amiga, el asociado con el que yo hago planes para mi futuro, con quien yo quizá tengo algún tipo de negocio o emprendimiento. También puede significar mi enemigo, o mi enemiga, o mi enemigue, porque a la larga esa persona a la que yo me enfrento y con la que tengo una especie digamos, de espejo conmigo, también está representando una parte propia que quizá tengo dificultades para ver. En síntesis, es ese momento que para el psicoanálisis se llama el contacto con el otro. Y en el otro encontramos donde yo veo mi reflejo. Entonces acá no estamos viendo una casa que hable de lo colectivo, sino que habla de lo individual, pero lo individual en cuanto a reflejo con una primera relación. Entonces hay un mix que nos dice que esto no es social, pero tampoco es 100% inconsciente propio sin contacto con alguien más. Sabiendo todo esto, entonces, un sol en casa 7, que recordemos que en el capítulo anterior habíamos visto que el sol siempre es una linterna que está iluminando mucho las cosas en donde está ubicado, por lo tanto, la persona con el sol en 7 en ese lugar tiene siempre la linterna prendida, siempre todo se ve mejor, se ve más claro. Entonces, esta es una persona que en principio, como punto número 1 de búsqueda, de propósito, es buscar una relación evolutiva con cualquier persona que sea su compañera, ¿sí? Recuerden lo que dije antes, compañera puede ser una pareja, un asociado, ¿sí? Acá todo, digamos, todo compañerismo con alguien más va a tener una chance más fuerte de volverse muy íntimo, y esto incluye relaciones de amistad que duren mucho tiempo, asociaciones creativas, conexiones de trabajo. El punto es que esta persona no puede hacer las cosas o siente que no puede hacer las cosas todo por su cuenta, o por lo menos tiene que aprender que no debe funcionar de esa manera, que también en ese proceso evolutivo se va a encontrar con un montón de asociados y asociadas. ¿Y esto qué le enseña? Le enseña cuestiones de sentido de igualdad, de complementariedad, la posibilidad de conectar con alguien más y poder llegar a caracterizar mi propia individualidad a través de lo que yo colaboro con otras personas. Para esta gente la colaboración es fundamental. Jimena, ¿eso significa que esta persona no puede hacer nada sola? En absoluto, no quiere decir eso, pero sin duda se va a ver enormemente beneficiada en el momento en el que se asocie, en el que encuentre cómo puede colaborar o cómo puede complementarse con alguien o alguienes más, porque no hay un solo protagonista en esta casa. Siempre van variando esas relaciones que nos encontramos. Por eso es que el concepto de un sol en 7 es la frase de nadie es una isla, ¿no? Nadie vive aislado. A veces tenemos que encontrar situaciones en donde vamos a ver personas diferentes que van a reflejar algo que tenemos que aprender, vamos a ver personas iguales que nos van a mostrar algo que tenemos y que no sabemos ver. De eso se trata el concepto del sol en la 7. Y esto también hace que esta persona, ¿con qué se tope? ¿Con qué situaciones se encuentra en su vida? Con encuentros que tienen algo que se parece mucho a lo destinal. Y digo se parece porque ustedes ya saben que yo no banco mucho el término de destino. Pero es esta cosa de que justo te encontrás con alguien y que ese alguien viene exactamente con la herramienta que necesitabas o con el aprendizaje o con esas palabras que estabas buscando. Entonces hay algo de decir, qué bueno que te encontré con un sol acá. Y esto también genera que todo lo que se relaciona con el mundo del consejo y del acompañamiento sea muy valioso para esta persona, ya sea tanto dándolo como recibiéndolo. Relaciones que también
vienen a la vida de esta persona con gente muy solar, ¿no? Personas muy protagonistas, o personas que vienen acá a sostenernos para también poder nutrir nuestra parte solar. Piensen que de la gente que estuvimos viendo recién en este listado de gente famosa con el Sol en 7, vimos a Hitler. Y Hitler es una figura que tuvo muchísimos consejeros, muchísimas personas que estuvieron diciéndole qué hacer, cómo hacer. Yo creo que esta figura quizá no hubiera llegado tan lejos si no hubiese sido por la tremenda cantidad de apoyo que recibió y de gente que también lo adoró como un sol en sus propias vidas a él. Acá hay una cosa de lo solar, ¿no es cierto? Más allá de todas las cagadas que se mandó, pero acá no estamos acá para quejarnos de la figura, estamos acá para aprender astrología. ¿Y cuál sería el posible error de una persona con el Sol en la casa 7? ¿En qué tipo de abismo se puede topar y que tiene que aprender a detectar? En principio, orbitar demasiado alrededor de otra persona o personas, ¿no? Esta cosa de que me paso del lado de la dependencia, que no puedo hacer nada por mi cuenta, que también a veces pierdo el propósito natural de mi vida porque es un propósito que me imponen, ¿sí? Acá, por ejemplo, también vemos casos de figuras que tal vez se han encontrado con un padre o una madre que le funcionó como asociado y esa persona un poco perdió su camino en la vida porque le estuvieron siempre dictando lo que tenía que hacer. Y esto también hace que el límite que se dibuja entre lo que es una codependencia y lo que es la interdependencia, codependencia malo, interdependencia bueno, esté poco clara para esa persona, y por eso es importante que también sepa trazar ese límite, sepa también encontrarse en qué momentos tiene que valerse por ella, porque si no, ¿con qué se topa? Con dramas infinitos. Recordemos que el Sol es la luminaria que rige a Leo, y Leo tiene esta cuestión medio de la teatralidad, entonces caemos en cuestiones muy teatrales en los vínculos, o incluso atraemos a personas que son muy arrogantes, que se dan mucha importancia a ellas mismas, que se ponen egomaníacas y que son incapaces de amarnos. Eso es lo que pasa con el Sol en la casa 7. Vamos a pasar ahora a la casa 8, una casa que es bastante interesante y tiene un montón de interpretaciones, muchas de ellas malas, así que nos viene bien la refrescada, pero primero vamos a buscar qué figuras famosas tienen el Sol en casa 8 para luego profundizar en este tema. Gente con Sol en casa 8 tenemos a Nicole Kidman, Renée Zellweger, Sydney Pollack, John Travolta, Jack Lemmon, Natalie Portman, muchos actor y actriz. Como siempre les digo, trato de buscar a alguien que no sea actor y actriz. Sean Penn, Jared Leto, que ahora vamos a hablar algo de Jared Leto, que creo que puede servirnos como ejemplo para esto. Matt Damon, Richard Gere, a ver quién más, actor, actriz. Bueno, acá Bing Crosby, cantante. Actor, actriz, Dios, es como que es muy hollywoodense esta página. ¿Ven por qué no me gusta usarla tanto? Ojalá las páginas que uso más tuvieran un buscador un poco más inteligente. Adrien Brody, Prince, Ryan Gosling. Bueno, Prince también es un buen ejemplo de lo que vamos a ver ahora y luego les voy a explicar por qué. Bien, sabiendo esto, entonces vamos a hablar un poco de la casa 8. La casa 8 es una casa que es más fácil analizar si pensamos que viene antes de la 8. Antes de la 8 viene la 7, que es cuando nos conectamos con alguien más, ¿no? Esas relaciones. Entonces, la casa 8 es un paso más adelante respecto del vínculo. Entonces, acá no estamos viendo exclusivamente una relación en donde estamos charlando con la otra persona, sino una relación en donde nos estamos desnudando. Esto quiere decir que hay alguien que puede ver a través mío y yo puedo ver a través de alguien. Es la intimidad, la casa 8. Por eso la intimidad también puede significar la sexualidad. Pero cuidado, porque no para todo el mundo la sexualidad es un tema de intimidad. Va a haber gente que quizás se encuentre con temáticas que tienen que ver con darse a conocer en el momento en el que se desnuda físicamente, pero personas muy desinhibidas físicamente que eso no les interese y pase más por una cuestión de lo que les sucede
cuando cuentan sus verdades, sus secretos. Entonces también es interesante que la casa 8 se moldea de acuerdo a lo que es interno y más íntimo para cada una, o uno o une. Hay otra forma de analizar la casa 8 que es por contraposición. Es decir, ¿qué pasa si al ser la casa 8 la opuesta es la 2? La casa 2, que es lo que nos da el contacto con nuestros recursos, que tiene mucho que ver con el mundo de lo concreto material, pero que a la larga se relaciona con el amor propio. Es decir, que acá estamos agarrando todo lo que existe de concreto en nuestra vida y lo estamos utilizando para nuestra propia subsistencia. Por lo tanto, por contraposición, la casa 8 es el soltar absolutamente todo lo concreto que nos aferra a una subsistencia y que nos hace entender que en realidad no tenemos que aferrarnos a absolutamente nada porque en algún momento nos vamos a morir y todos esos recursos materiales y las cosas a las que nos aferramos y el amor propio no va a servir de nada. Entonces también por eso la casa 8 tiene que ver con la muerte. De ahí que hay un montón de malas interpretaciones que dicen, uy, la casa 8 me dice de qué me voy a morir, o me dice cuáles son las enfermedades que voy a tener, o si tengo muchos planetas en la casa 8 significa que algo malo me va a pasar. Y no es así, pero sí tiene que ver con cómo yo me relaciono con las temáticas de la casa 8. ¿Qué pienso de la muerte? ¿Me gusta hablar de ese tema? ¿Me da miedo? ¿Qué me pasa con respecto a estas temáticas? ¿Cómo reacciono yo frente a una crisis relacionada con la muerte? ¿La niego? ¿La acepto? ¿Es algo que me resulta fácil o difícil? ¿Es algo que me prende los sentidos de la intuición y me manejo como pez en el agua? Por lo tanto, tanto estos temas relacionados a la sexualidad y a la intimidad como los temas de la mortandad, a la larga la casa 8 también nos habla del tabú y de lo que me da miedo. Y por eso a cada persona algo diferente le da miedo y la casa 8 va a ser diferente para cada una. Ahora que hicimos toda esta gran introducción a una de las casas más interesantes de la carta, ¿qué pasa con las personas que tienen el sol en esta casa? En principio, respecto al tema de actuar, acá hay un trabajo intensísimo que es interno. Son personas que ponen la linterna en ellas mismas, en qué es lo que les pasa, en la mente inconsciente, pero en la mente inconsciente volviéndose consciente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo estoy escarbando acá y que después voy a sacar a la superficie y va a tener un significado para mí? Es el enfrentarse a los miedos primigenios y a todo tipo de heridas. Tiene que ver con la sexualidad, pero también puede ser con el proceso psicológico más complejo que es disparado en el momento en el que yo intimo con otra persona, que conecto, que me comprometo con alguien más, en el proceso en donde agarro todas esas cosas que son problemáticas internas y las saco a la superficie. También tiene que ver con la conciencia que tengo sobre la muerte, sobre esa preparación que es de toda la vida. ¿Cómo me preparo yo para la muerte? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que me indica? Y, por lo tanto, a nivel conceptual, son personas que tienen muchas metas relacionadas con la sanidad mental a la hora de trabajar problemáticas psicológicas, la intimidad como reveladora de verdades sobre quién soy o quién son otras personas, pero también qué me encuentro en ese proceso de ver a los demás, qué veo de mí misma o de mí mismo. Y también tiene que ver con una frase que es muy de película, que es eso de nadie se va de este mundo vivo, entonces dejemos que la muerte sea nuestro consejero, nuestra consejera. Es esta cosa de entender que a veces nos tenemos que entregar a ciertas cosas sobre las que no tenemos control. La casa 8 es una casa escorpiana, por lo tanto hay algo del control, del poder, de la aceptación, de la profundidad que está muy grabada en este lugar de nuestras vidas. Mientras sigo hablando, alguien ahí en el chat que me diga si siguen escuchando, por las dudas, porque está todo el mundo muy callado. ¿Con qué vivencias se va a topar una persona con el sol en la 8? En principio con relaciones que son de alguna manera psicológicamente muy profundas. Gracias por responderme.
A veces puede que dramáticas, pero no es obligatorio, porque ya veo que el que sale de acá habiendo visto este stream me dice tengo el sol en la 8, por lo tanto yo me voy a cruzar con relaciones dramáticas todo el tiempo, y eso no es así. Puede pasar, pero también puede pasar que nos encontremos con personas muy apasionadas, con gente que me traiga la muerte a mi vida de alguna forma, ¿sí? Capaz una persona que se le han muerto muchos familiares, que habla mucho del tema, que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Tal vez esta persona viva en su infancia muchas experiencias cercanas a la muerte, y por lo tanto esto la hace ganar más conciencia desde temprano de qué es lo que significa esto. Estas son cosas que la llevan a traer esto con mayor naturalidad a sus vidas. Piensen lo siguiente: la casa 8 es una casa oscura, es una casa en donde se bucea un poco en la profundidad de algo que no se ve bien. Entonces imaginen qué interesante que es para estas personas tener el sol ahí. Básicamente tienen una linterna para una cueva. Entonces también van a ser personas que se caractericen por tratar, hablar y manejar esos temas que para otra gente pueden ser un poco turbios, oscuros o incómodos de comentar. Y acá el riesgo, gracias Luchi también, el riesgo o quizá la problemática que se puede topar esta persona es el elegir parejas o elegir compañeros de vida, porque acá no estamos hablando solo del romance, que le hacen sentir que tiene algún tipo de locura, ¿no? Esta cosa medio psicodrama, ¿no? De que la vida esté dominada por humores oscuros, por dejar digamos, que los demás nos psicopateen, ¿no? O al revés, dejar que nuestra parte inferior nos psicopatee y sean la genitalia la que tome las decisiones. Acá también está esta persona que en esta búsqueda de la intimidad lo único que hace es dejarse llevar por la sexualidad y no piensa demasiado qué es lo que está haciendo en ese intimar, ¿no? Ignorando cuál es la verdadera experiencia y la sabiduría que puede llegar a incorporar en su cabeza si entiende cuáles son las dimensiones de este espacio de su vida. Y por eso les mencioné un poco a Jared Leto, porque es una persona que se ha creado su propio culto, y es un culto que habla mucho del tema de si la vida, si la muerte, es decir, que también acá hay algo muy interesante. Y también figuras que además prestan más atención a su vida privada que a su vida pública, ¿no? Le ponen más énfasis a qué es lo que sucede en su intimidad. Fíjense como Natalie Portman es una mujer que se preocupa mucho por su vida desde lo privado, ¿no? No anda ventilando demasiado qué es lo que le sucede. Tenemos el caso de Demi Moore, que ha tenido relaciones muy complicadas en su vida y que estas complicaciones también la llevaron a tener que encontrarse con su propia oscuridad. Y vemos a Prince, que lo interesante de Prince es que aprovechó, y esa cuestión relacionada con el tabú y con la sexualidad que se encuentra con su sol en 8, la convirtió en una especie de inspiración artística, y es algo de lo que habla mucho en sus temas y hasta incluso en su estética y en su imaginaría. Es un tipo sumamente sexual. Entonces, acá también es interesante que justamente su sol esté ahí. Vamos a pasar ahora a la casa 9, una de mis casas favoritas, una casa super hippie by the way, pero me encanta, y vamos a buscar a ver qué figuras históricas pueden representar este sol en casa 9. Acá tenemos a Eddie Murphy, a Edward Norton, a Hugh Jackman, Tom Cruise. Tom Cruise nos va a servir muy bien de ejemplo, ya vamos a ver por qué. Tenemos a Whoopi Goldberg, Vin Diesel, Robert Downey Jr., Uma Thurman, Dana Carvey, Mark Hamill, ¿quién más? Robin Williams, pero Robin Williams, sí, claro. Carrie Fisher, Helen Hunt, Catherine Zeta-Jones, de nuevo, siempre la misma historia, mucho actor, mucho actriz. Jerry Lewis, Marcello Mastroianni, Lana Turner, Bill Cosby, Kristen Dunst, Richard Dean Anderson, Eric Idle, Brian Cox, Jessica Alba. Bien. Igual, los primeros, Eddie Murphy, Edward Norton me sirve también, Hugh Jackman,
Christopher Lee, qué interesante. Creo que igual la persona que más me va a servir para dar este ejemplo va a ser Tom Cruise. No desde un lado muy positivo, pero vamos a ahondar en eso. La casa 9 es una casa que volvemos al mismo razonamiento, ¿no? Antecede a la 8, por lo tanto, aquello que tiene que ver con el mundo de lo íntimo y del conocimiento de lo desconocido sube a otro nivel. Ya deja de ser algo tan quizá humano o individual. Acá ya no estamos en el terreno de nuestros miedos porque nos elevamos a una especie de conocimiento superior. Y este conocimiento superior puede tomar un montón de formas, porque es la salida de la zona de confort a través de estudios universitarios. Puede ser a través de viajes como por ejemplo yo entrando en contacto con una cultura que desconozco y descubriendo algo completamente distinto de la experiencia de estar en un lugar tan lejano a mi hogar. Puede ser desde el punto de vista religioso, como esto me abre otras ideas, otra forma de ver el mundo, otra forma de vivir la vida, que tiene que ver con el campo de lo desconocido, que es lo espiritual también, algo que va más allá de la comprensión humana. Puede ser la filosofía, entendiendo como este razonamiento que quizá nos hace vivir un estilo de vida determinada, nos hace preguntarnos qué es lo correcto para nosotros, qué es lo ético, qué es lo moral. Pensemos que la casa 9 de alguna forma representa para la persona lo que es correcto o incorrecto para ella. Y acá nos vamos a encontrar, según el signo seguramente y más que nada, las personas que creen que lo importante es ser justos, que lo importante es decir la verdad, que lo importante es el valor del dinero, que lo importante es su protagonismo en la vida. Es muy interesante lo que ofrece la casa 9. Es un poco críptico a veces, puede ser difícil de entender, pero tiene algo que habla del valor que le damos a nuestra vida y que es muy, muy curioso de ver si le damos una miradita más allá de lo que nos encontramos en los libros, que obviamente los libros de nuevo nos van a decir la casa 9 es lo que estudies en la universidad y se terminó, tipo la facultad y los viajes y es mucho más que eso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con una persona que tiene el sol en la casa 9? En principio es alguien que tiene que expandir constantemente sus horizontes. La linterna está puesta en abrir la perspectiva todo lo más que pueda, ir siempre un poquito más lejos del lugar de origen. Esto significa que, por ejemplo, puede abrazar una experiencia intracultural, puede comprometerse a algún tipo de actividad largamente educativa. Me gustaría decirle esto de la aventura del significado, ¿no? El ir por la vida tratando de buscar algo que pueda llegar a explicar qué es lo que yo pienso, cómo vivo yo la vida o cuál es la filosofía de mi propia existencia. Por eso es medio falopa la casa 9, sé que puede ser un poco difícil de entender porque también para mucha gente es como que esa pregunta, ¿para qué me la hago yo? Voy a trabajar todos los días y me quiero comprar una casa y quiero llegar a fin de mes y no tengo tiempo de pensar en eso. Hola Anita, bienvenida. Pero bueno, de eso se trata la casa 9. Y el sol en casa 9 también un poco nos dice, vas a tener que dejar tu casa, pero ¿estás obligada? No hay obligación de que dejes tu casa, pero probablemente en algún momento te va a picar el bichito de conocer algo por fuera de tu barrio o de lo que haces todos los días. Y también hay una búsqueda de la propia fortuna, de reconocer la naturaleza de mis orígenes y de dónde nací, pero cuando la veo desde afuera, eso es más interesante todavía. Y también el shock que produce para esta gente el incorporar una perspectiva cultural, el reconocer cómo puede legitimar ciertos conocimientos a través de un entrenamiento determinado. Acá hay algo del crecimiento constante. Gracias, Nico, bienvenido. Gracias. Me acabo de bañar, así que el pelo está lindo. Donde me vaya a dormir se termina este pelo maravilloso. ¿Y cuál es el concepto de un sol en casa 9? Que no todos aquellos que andan por el mundo itinerando, que andan por el mundo que parecen perdidos, están realmente perdidos. Había una frase que decía Napoleón, que para mí es una frase que tiene mucho que ver con la casa 9, y es que él decía que la historia es una mentira
en la que todo el mundo se pone de acuerdo, ¿sí? Entonces yo creo que esta cuestión medio napoleónica tiene que ver un poco con el sol en la casa 9. Esta cosa de entender que nuestra verdad es diferente para cada persona y que nuestra historia también va a cambiar de acuerdo a cómo la hayamos vivido y la experiencia que hayamos acumulado. Y que también, vamos a decirlo de una manera más sencilla, el sol en la casa 9 entiende que la realidad es un constructo, ¿sí? Y digamos, es difícil, perdonen que me trabe, pero hay que encontrar las palabras correctas para una casa como esta. Recordar que en la vida buscamos muchas cosas, pero a la larga lo que estamos buscando es el entendimiento de por qué estamos acá y de nosotros mismos. Sea lo que nos encontremos en ese camino, sea que para muchas personas sea un camino corto y que no le interesa transitar, o gente con el sol en la casa 9 que tienen un largo camino que recorrer por ahí y probablemente lo vayan a disfrutar. Entonces, ¿con qué experiencia se va a topar una persona con el sol en 9? Oportunidades para viajar, contacto con gente extranjera de diferentes tipos de contextos, religión en sus formas sanas y no tan sanas. Ahí tipo ya nos está golpeando la puerta Tom Cruise, ya llegamos. Dilemas morales, complicaciones, un enfrentamiento a los sistemas fundamentales que rigen el universo y cuál puede ser la sombra, cuál puede ser el error de un sol en la casa 9, en qué tipo de cosas, de problemas puede llegar a caer. Y bueno, perder su vida en pensamientos que son limitantes, porque justamente dejó chiquito su perspectiva o terminó en una perspectiva que creyó que era amplia, pero en realidad era un dogma. Y esto también puede ser el tener un fundamentalismo muy rígido en el ámbito que quieran, ¿no? Puede ser el científico, el político, el religioso. Es el abdicar al seguir aprendiendo. Y por eso es que me parece un buen ejemplo lo que sucede con Tom Cruise, porque es un tipo que, ya sin duda por la plata que tiene, no nos cabe en duda que seguramente ha sido alguien que ha tenido la posibilidad de aprender de un montón de cosas, de viajar por el mundo, de conocer gente muy distinta, pero ha decidido caer en el propio dogma y tener el derecho de seguir defendiendo una ideología dogmática que es nada menos que la cientología. Lo lamento, pero no sé si hay alguien que es de la cientología acá en el chat. Si es así, lo siento mucho, pero la verdad, una cosa es una religión y otra cosa es una secta. Pero bueno, no es el único caso, ¿sí? Hemos visto también un montón de figuras que también han seguido aprendiendo muchísimo, como es el caso de Edward Norton, que es un tipo que se sabe que se obsesionó muchísimo con la actuación y eso lo involucró a querer seguir aprendiendo, pero ojo, porque también ha tenido sus caídas. O sea, hay mucha gente que ha actuado con él que dicen que es muy dogmático en la forma que tiene de actuar, que es algo muy clásico de los actores del método y demás. Entonces, acá siempre fíjense qué es lo que tenemos. Tenemos gente que se manda cagadas, gente que la hace bien y gente que también hace la una y la otra, que eso es como la mayoría de los seres humanos. Otro ejemplo que también habíamos visto ahí era el de Hugh Jackman, que me parece interesante porque es un tipo que en realidad no es estadounidense y encontró gran parte de su éxito saliéndose de su hogar, viajando por el mundo y estando mucho más lejos de su lugar de origen. Es ahí en donde pudo brillar más. Entonces, más allá de que después haya actuado nuevamente en su país, pero bueno, es más difícil en ese sentido y eso es algo que tal vez en otro momento les recomiende. Pero hay un documental que se llama Not Quite Hollywood, que habla de básicamente la historia del cine australiano, que es muy pero muy bizarra, un cine en el cual Tarantino se ha inspirado mucho y que habla un poco de cómo es un cine que le ha costado muchísimo trascender,
teniendo la competencia de otros cines anglohablantes. Entonces es interesante que también ser actor o actriz en un país como estos es mucho más difícil, y ni hablar de que las ideologías son mucho más cerradas, sobre todo para personas que forman parte del colectivo LGBT, pero ya nos estamos yendo por las ramas, bien como la casa 9, y no me quiero ir. Vamos a pasar entonces a la casa 10. La casa 10, que es una casa muy importante, que suele ser asociada con la profesión y la vocación, mal llamada la casa del trabajo, en realidad es una casa que habla de mi personalidad, de mi figura, de mis capacidades volcadas al mundo de lo social. Esto quiere decir que es mi figura social, es un poco esa huella que yo vengo a dejar en el mundo. Y acá, ¿por qué no vamos a ver necesariamente el trabajo? Porque hay muchas personas que hacen un trabajo de oficina que les aburre de 8 a 6 y cuando salen se dedican a algún trabajo, por ejemplo, de caridad, o tienen un pasatiempo al que le dedican sus vidas. Existe algo que para ellos es el espacio de brillo, de crecimiento y de grandes ambiciones, que no necesariamente tiene que ser el laboral. Generalmente coincide por ese lado, y generalmente las personas tratan de que estos temas se superpongan, pero no es posible para todo el mundo, por circunstancias, por contexto económico, porque capaz no quieren, y por eso es importante hacer esa diferenciación. Pero tiene mucho que ver con el brillo, con el éxito y con el cumplimiento de ambiciones. Vamos a poner a ver qué figuras famosas hay con el sol en casa 10 que nos pueden servir de ejemplo. Acá tenemos a Jessica Lange, a Boris Karloff, Harrison Ford, Meg Ryan, Pierce Brosnan, estoy hablando malísimamente mal, Drew Barrymore, Al Pacino, a ver si hay alguien que no sea actor y actriz, bueno, Jack Nicholson, dije que no, pero igual, Naomi Watts, Tim Curry, acá tenemos un musician, Gary Oldman, Peter Fonda, River Phoenix, bueno, pobre River Phoenix, James Woods, Mia Farrow, Marilyn Monroe, Christopher Lambert, Juliette Binoche, Kate Hudson. Mucho actor, mucha actriz. Vamos a ver, hay una página 2 de esto, si hay un next, a ver si tenemos alguna otra cosa más que solo actores y actrices, porque encima justo ustedes vinieron a caer en el stream de una persona que es re poco cholula. Yo les juro que hago el esfuerzo por estar al día con las celebridades, pero no me sale. Donald Trump, bueno, acá tenemos una figura política. George Bush, interesante. Rudolf Hess, bueno, de golpe se nos vinieron los nazis. Albert Einstein, bueno, era la segunda página en donde aparecían las cosas más interesantes, por lo menos para mí. Bueno, ¿qué sucede con las personas con el sol en la casa 10? En principio van a buscar o van a tratar de actuar de acuerdo a su misión pública de la vida, que no es lo mismo que una misión privada. Siendo misión privada, no sé, tener mi propia casa, encontrar mi lugar en el mundo, cuidar a mi familia. Acá hay una misión pública, una parte mía que yo indefectiblemente entrego a la sociedad. Esto quiere decir que también para las personas con el sol en casa 10, más que para otras personas, es fundamental el poder encontrar una carrera en su vida, porque acá sí sufre mucho la persona que con el sol en casa 10 tiene que hacer esas 8 horas de oficina y después dedicarse a otra cosa. Si puede buscar un punto de encuentro entre estos dos temas, probablemente sea mucho más feliz. Entonces, dicho de una manera muy básica, la persona con el sol en casa 10 es una persona que tiene que encontrar la forma de que le paguen por ser ella misma, ¿no? De hacer la diferencia en su comunidad, de tocar las vidas de otras personas que digamos que se crucen, o no necesariamente que se crucen personalmente en su interdependencia. Y los conceptos que trae un sol en la casa 10 es que quieren lograr hacer del mundo lo que ellos o ellas consideran que es un mejor lugar. Esto quiere decir que
En principio, los trabajos que tengan tienen que pagarle algo más que dinero, tienen que darles algún tipo de satisfacción, alguna sensación de realización, de crecimiento, de cumplimiento de metas, un sentido, un significado, algo más allá del sustento, algo que me haga sentir que tengo ganas de despertarme todos los días de mi vida para seguir haciendo eso a lo que le pongo tantas pilas y tanto esfuerzo. Y por lo tanto, son personas que se van a cruzar en su vida con circunstancias que le permitan ganar más dirección a su vida. Por ejemplo, profesores o profesoras que le digan, dale, vos sos muy bueno haciendo esto, yo te veo que tenés esta capacidad, ¿por qué no arrancás con esto? Jefes o jefas que quizá les incentiven o que quizá les hagan la vida imposible también, pero que eso sea justamente el punto de presión que haga que se liberen de esta situación y digan, voy a hacer lo que se me canta. Vivir un poco en una situación tipo escalinata, siempre tratando de crecer un poco más para llegar a ocupar ese lugar tan importante. ¿Y cuáles son los riesgos que corren estas personas o cuáles pueden llegar a ser los fallos a la hora de tomar decisiones en este campo de sus vidas? Entrar en el carrerismo mecánico, que es esto de voy a llenar mi pared de títulos, pero en realidad no sé si realmente estoy haciendo esto porque me gusta. El oportunismo, una preocupación exagerada por el estatus, por la reputación, por la apariencia, el avanzar en mi carrera sin tener una autocrítica sobre quién soy o por qué estoy avanzando. Bueno, acá lo tenemos a Trump, que es un ejemplo de todas estas fallas que pueden llegar a suceder con un sol en la 10, ¿sí? Pero miren qué interesante como también tenemos figuras que no solamente han hecho un montón de cosas por la sociedad, sino que han dejado una huella imborrable en la sociedad. Fíjense que lo tenemos a Jim Morrison, que Jim Morrison sin duda fue una estrella meteórica que se murió muy joven, pero eso no quiere decir que el sol en la 10 dice que te vas a morir joven, digo que hay un ascenso. O tenemos otro caso, como por ejemplo Albert Einstein, que acá tenemos una persona que, bueno, todo lo que ha descubierto, todo lo que ha aportado ha sido valiosísimo y además que ha dedicado gran parte de su existencia y su vida a la sociedad, nada menos. Así le fue como le fue familiarmente, ¿no? Pero eso es otra historia. Igual si les gusta la biografía o si les interesa o les da curiosidad, la biografía de Einstein está en mi Instagram para que la lean. Bien. Vamos a pasar a la anteúltima casa que vamos a ver, la casa 11. A ver quién tiene el sol en la casa 11. Acá tenemos figuras como Kevin Kline, Jackie Chan. Bueno, me gusta que aparezca Jackie Chan porque es algo más que solo un actor. Hace un montón de cosas más. Tenemos a Johnny Depp, que justamente en el ojo de la tormenta en este momento. Michael Douglas, Winona Ryder, Charlton Heston, Paul Hogan, Cher. Acá tenemos a otra gran overachiever, ¿no? Meryl Streep, James Dean, Gregory Peck, Tobey Maguire, Roman Polanski. A ver, ¿quién más? No puedo leer y pensar todo al mismo tiempo, es un montón. Darren Aronofsky, tenemos muchos directores en este rubro. Meryl Streep me parece que también es un ejemplazo para este caso. Vamos a hablar entonces de qué se trata la casa 11 para entender qué es lo que vamos a comentar. En la casa 10 estábamos en el mundo de la profesión, ¿no? O de la vocación, o de mi rol social. Y la casa 11 da un paso más adelante a lo social y dice, bueno, de todas estas ambiciones y de todo esto que lograste, ahora realmente nos volcamos hacia la sociedad toda. Entonces la casa 11 habla en un sentido muy amplio de cuestiones que tienen que ver con una generación de personas, con las amistades, con los grupos de pertenencia, con las instituciones, que a la larga las instituciones son en parte sostenidas por grandes grupos de personas o representan a grandes grupos de personas para bien o para mal. Pero además,
En el momento en el que nos relacionamos con ese núcleo de gente que está a nuestro alrededor, que un poco es el paso anterior para que el ego ya no sea el punto eje de frecuencia de análisis, también estamos viendo cuál es mi noción de futuro y de planificación, porque no es lo mismo vivir en una sociedad en donde la tribu mide lo que hacemos de acuerdo a cuántos anillos tengo yo en el cuello y de cuántos tatuajes tengo yo, que no es lo mismo que la tribu entendida como mi grupo de amistades en donde todo el mundo tiene hijos o tiene hijas, o mi tribu entendida como para llegar a ser feliz y realizarte tenés que viajar, tenés que tener una casa, tenés que lograr esto en la vida. Ojo, porque con esto no estoy diciendo que la persona con el sol en casa 11 va a ser alguien que va a cotejar su futuro de acuerdo a lo que diga su generación de personas. También puede ser alguien que quizá haga exactamente lo contrario, se defina en contraposición de eso, diga todo lo que hacen los demás es exactamente lo que yo no quiero hacer. Yo quiero tener mi propio barco y empujar mis propias olas. Pero sí, hay temas que esta persona tiene interés y ve con mucha claridad en este lugar. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Cómo se mueve una persona con el sol en casa 11? En primera instancia, teniendo aspiraciones y metas muy pero muy claves, estableciendo un orden de prioridades. Y, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Una persona que tiene 2 trabajos. Entonces, agarra y dice, ¿cuál de estos 2 trabajos es el que me da más felicidad? ¿Este es el que me hace volver a casa a las 5 de la tarde para pasar tiempo con mi familia? ¿O es este que me hace volver a las 7? Entonces, acá, entendiendo obviamente que nada en la vida es blanco y negro, hay ciertas decisiones estratégicas que deben hacerse y esta es una persona que presta mucha atención a esa estrategia para vivir la vida, ¿no? Esto significa que establece tácticas, se mantiene firme respecto al momento del cálculo en la decisión que va a hacer. Por eso son personas que también tienen la mirada bastante puesta en cuestiones como la inversión, hacer una comparación de dónde están las otras personas y dónde está ella, pensar qué es lo que va a hacer de acá dentro de unos años, buscar garantías, encontrar la forma de que su futuro sea más sencillo que el presente. Y en esto, porque recordemos que hablamos de los grupos y de las amistades y de las personas a mi alrededor, lo mágico es que va a ser una persona con mucha visión para encontrar alianzas productivas. Esto significa amistades que capaz le guíen, le acompañen, le den una mano cuando necesite ayuda y además esta persona también va a ser un sol en ese lugar. Es decir, que va a iluminar con sus rayos a sus amistades y seguramente sean personas centrales en sus grupos, ya sea por protagonismo o a fuerza de necesidad, porque es gente muy apreciada y necesitada, que sabe que siempre que viene algo bueno trae. ¿Y cuál es el concepto de una persona con estas cualidades? En principio, el obtener exactamente lo que quieren. Pero antes de eso, también el saber qué es lo que quieren. El confiar en sus pasiones naturales. El dejar que sea su instinto el piloto natural de su propio avión. El tener el ojo en la diana, ¿no? ¿En dónde voy a disparar? El entender que una vida balanceada va a ser una vida aburrida para esta persona, que tiene que acumular toda la experiencia para llegar a ese nivel de sabiduría que necesita y que va a serle útil en su vida. Y por eso se va a topar con proyectos y con ambiciones que requieren compromiso en el largo plazo, actividades grupales muy importantes, grandes conversaciones con extraños con los que quizás nunca más se va a volver a cruzar, pero que le traen algún tipo de aporte útil para lo que van a poder hacer después en su vida. Entonces acá hay algo que tiene que ver con cómo yo me gesto un futuro y también con cómo yo me relaciono con ese entorno que me da algunos truquitos de cómo llegar a cumplir con ese futuro. Y el fracaso, o mejor dicho, el fallo, los errores comunes que puede tener un sol en 11 es el dejarse arrastrar por obligaciones sociales y alianzas que quizá le hagan perder un poco el sentido de su vida, lo que dijimos antes, ¿no? Esta cosa de todas mis amigas tienen hijes, entonces yo también tengo que tener hijes. Signo de pregunta.
También otro error que se puede llegar a cometer es el lado oscuro de vivir el momento. ¿Esto qué quiere decir? Que todo es táctica y nada es estrategia. Una vida de estar tratando de llevar y traer con políticas y con formas de hacer las cosas y con alianzas, pero los resultados no los veo nunca porque siempre están lejos. Entonces, ¿hay algo que voy a poder conseguir para mi ahora y para disfrutar en el ahora? No es que estoy todo el tiempo ahorrando, que estoy todo el tiempo invirtiendo. Mientras busco gente en la casa 12, les vuelvo a preguntar si están ahí vivos en el chat. Es un chat muy silencioso, gente. Ayúdenme con el algoritmo. O quizás yo debería hacer algo más participativo, pero no sé qué. Capaz no soy suficientemente creativa para pensarlo. Gente con el sol en casa 12. Vamos a pasar al sol en casa 12. Acá estamos, dice Paul. ¿O deberías preocuparte menos por el chat? Sí, bueno, también debería preocuparme menos por el chat. Pero bueno, vos viste que esto a la larga, Twitch, por ejemplo, te pone metas determinadas y yo a veces quiero cumplir con esas metas, ¿no? Como para que, nada, esto resulte productivo en el emprendimiento. Bueno, volvemos. Tenemos a Keanu Reeves con Sol en casa 12, Orlando Orlando Escoba, Liv Tyler, Val Kilmer, David Bowie, Orson Welles. ¡Wow! Veo que están todos los más interesantes guardados con el sol en la casa 12. Keanu Reeves nos va a servir para dar ejemplos. David Bowie también. Orson Welles también. ¿Quién más nos puede llegar a servir para esta cuestión? Charlize Theron, habría que saber un poco más. ¡Wow! Me pegué un susto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, cafecito anónimo. Muchas thank yous. Joan Fontaine, David Hasselhoff, Bruce Lee. Madonna también. ¿Cuánta gente con el sol en casa 12? Bueno, vamos a dejarlo por acá y vamos a hablar de la casa 12, que la casa 12 es otra de las grandes malinterpretadas astrológicamente. Y esto creo que tiene que ver con que a veces nos dejamos... Uy, me equivoqué y no cambié de página. Nos dejamos guiar mucho por los libros, y los libros, ustedes piensen que están escritos por gente que leyeron otros libros que son de los primeros astrólogos y astrólogas que hablaban de la casa 12 como la casa del encierro, la casa de la tragedia. ¿Y por qué pasa todo esto? Y bueno, arranquemos pensando que el inconsciente y todo lo que analizó Freud desde el punto de vista de la terapia es algo que muy tarde en la vida, en nuestra vida como sociedad, pudimos llegar a darle una comprensión. El entender que existe un mundo que va más allá de lo concreto y del ego. Un mundo que es el mundo de los sueños, de lo indivisible, de lo espiritual. Y todos esos universos confluyen en la casa 12, un lugar que para la gente que no entendía que existía esto, era justamente un lugar desgraciado. Ahora que hemos evolucionado como sociedad en algunas cosas, creo que podemos darle otra interpretación. Entonces, ¿de qué se trata el sol en la casa 12? Tiene que ver con encontrar un impulso espiritual que sea muy fuerte y preguntarnos qué voy a hacer yo con esto. ¿Esto qué significa? Que todos mis comportamientos contribuyen a la expansión de mi conciencia o deberían de contribuir a la expansión de mi conciencia. Esto significa que tenemos que encontrar aquello que creo que es correcto y actuar con ello. Pero primero, ¿cómo lo hago? Y ahí vienen los métodos del sol en la casa 12. Meditar, rezar, si son personas religiosas, contemplar, cantar, retirarse, tener periodos de soledad, de ritual, de caminar ese laberinto mental en el que muchas veces habitamos, el aprender a ponerle un límite a ese exceso de vida social y mirar un poco más hacia adentro, el entrar al propio monasterio de nuestra cabeza. Y bueno, la lista es larga, ¿no? Pero ahí están esas personas. Brillan en sus momentos
más privados y con ellas mismas, en donde reconocen que hay algo que va por inercia, por inconsciente, y que en ese algo se encuentran mucho de su propia naturaleza. Y por eso es que los conceptos tienen mucho que ver con la búsqueda simplemente por búsqueda en sí misma. Se parece mucho a lo que vimos con la casa 9, pero entendiendo que hay una naturaleza de mirar hacia adentro, hacia nuestra propia conciencia, y es ahí en donde vamos a encontrar en ese vacío algo que va más allá de lo que se percibe con los ojos. Es decir, qué es lo que yo puedo interpretar en mis propios sueños, qué es lo que yo puedo entender de las cosas que me suceden, qué es lo que me pasa cuando me conecto con mi propia espiritualidad, qué es lo que yo entiendo del universo cuando dejo de pensar solo en mí mismo y en mis objetivos, y en que estoy acá por algo más. Y en el momento en el que las personas con el sol en esta casa pueden llegar a comprender eso, entienden que hay algo que nadie ni nada se los puede arrebatar, y que eso sucede en el momento en el que están solas. ¿Esto significa que con el sol en casa 12 somos personas que vamos a estar más tiempo solas? No, pero quiere decir que el espacio en el que estamos en soledad es sagrado, y una persona que se sobreexpone a las relaciones probablemente se está olvidando de algo muy grande que puede encontrar en ella misma. Entonces esta persona que tiene que tener, como decía, no me acuerdo cuál era la escritora, lo voy a googlear. Denme un segundo. ¿Quién escribió esto? Forster. ¿Era así? No. Bueno, había una escritora que había escrito algo que decía que toda mujer debería tener una habitación con una vista, ¿no? A room with a view. Vamos a esperar, creo que era Virginia Woolf, pero no quiero decir boludeces. Denme un segundo. Ahí está. A Room with a View era de Virginia Woolf. Estaba bien. Que además esta es una mujer que también ella necesitó igual por su situación de salud mental que tenía, necesitaba ese espacio de soledad. Entonces, de eso se trata, ¿no? De tener ese lugar en donde yo tengo mi propio retiro espiritual y que cada persona pueda inventarse el suyo. Hay personas que es irse al campo, hay personas que es sentarse a escribir, hay personas que tener su propia oficina. Ese momento. Y por eso son personas que se van a topar con situaciones en donde necesitan encontrarse con esa soledad de alguna forma para comprender qué es lo que pueden ganar de ese proceso. Por supuesto que para la gente que lo sabe hacer de manera voluntaria, le va a resultar menos doloroso que para la persona que quizá anda saltando de relación en relación o de estímulo social en estímulo social y no encuentra un momento para retirarse a su capullo, ¿no? También se va a encontrar con ciertos disparadores, que tienen que ver con la pérdida de el aferrarse, las dependencias, el constantemente encontrarse con cosas que le hagan cuestionar qué es real y qué no en su vida. Quizá pueden ser sueños muy vívidos, situaciones que la conecten con algo en lo que no creía, ahora repentinamente empieza a creer, ese tipo de cosas. ¿Y cuál es el posible fallo de un sol en la casa 12? Pueden haber varias cosas. Por ejemplo, una especie de vagancia espiritual, ¿no? Un entender que yo sé que hay algo que más allá, pero no tengo ganas de pensar en eso, no tengo ganas de retirarme, no tengo ganas de meditarlo. Simplemente me parece que no hay que pensar en eso, me voy a lo concreto. Y ahí empieza el escapismo, ¿no? El mundo de lo demasiado real, el mundo de la televisión, del trabajo, de los estímulos, de lo sensorial, de el nunca en ningún momento decir tengo que apagar un poco mi cabeza. O la resignación, ¿no? El entrar en una posición en donde soy muy negativo o negativa, en donde creo que el mundo es toda una porquería, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, y nunca le encuentro un sentido a lo que puedo encontrarme dentro mío, que es algo que por supuesto y por suerte no depende de lo que sucede en el afuera. Menos mal que existe ese refugio.
Y bueno, y es interesante que esto justamente tenemos a figuras como Orson Welles, que es un tipo que en su cinematografía ha sabido hablar muchísimo de lo que sucede con el humano en tanto ser ambicioso, ¿no? Y es esta cuestión del encuentro conmigo mismo y con lo que yo no puedo controlar y con mi pasado también y con mi infancia, porque la casa 12 es la que antecede a la 1 y la 1 representa el nacimiento, es decir que en la 12 también hay un reflejo de nuestra inercia, un reflejo de lo que hacemos desde la crianza y que quizá hay que darle una segunda mirada, una segunda meditación. Y también está Keanu Reeves, que Keanu Reeves, como ustedes saben, es un tipo que ha aprendido a vivir muy despojado en su vida, porque básicamente dona casi todo a la caridad. Y esto tiene que ver con vivencias que se relacionan con la salud de su hermana. Y básicamente, ¿qué fue lo que encontró él ahí? Una creencia espiritual que, despojándose de sus ambiciones, seguramente no iba a recibir karma positivo o negativo. Obviamente para eso hay que creer en el karma, ¿no? Yo particularmente no soy muy creyente de esa teoría, pero entiendo que una persona que funda las bases de su conocimiento en creer en el karma, tiene también un desarrollo más profundo a través de su comportamiento en ese lugar, un comportamiento muy del aislamiento también que le pasa a un tipo como Keanu Reeves. Y también David Bowie, pero David Bowie desde el lugar de lo artístico, que ha hablado muchísimo de lo lisérgico, de las ensoñaciones, de los otros personajes que somos en nuestro mundo fantástico. Y justamente es otra de las facetas de también el sol en la casa 12. Bueno, hemos terminado, hemos finalizado la explicación del sol en las casas. ¿Les gustó? ¿Lo disfrutaron? Apareció la casa el sol en la casa de ustedes. Ahora me dice uno, sí, apareció el sol por la ventana. No, digo, si hoy comentamos alguna de las posiciones del sol en sus casas. La gente que recién llegó, recuerden, se los voy a mostrar por aquí. Por aquí. Volver a abrir pestaña cerrada, no. Volver a abrir pestaña cerrada, no. Porque abrí otras pestañas cuando buscaba otras cosas. Vamos a ir directamente a la página de YouTube de Astrodelfos. Y fíjense que por acá ni bien entra en el último videito. Es del sol en la casa 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que si no encontraron el sol en vuestra casa de su carta natal, es porque estaba en este videíto que ya está publicado para que lo puedan ver. Ahora, si la pregunta de ustedes es ¿dónde está el sol en mi carta natal? Bueno, vienen por acá a cartanatal.es, ¿sí? Oh, ¿qué pasa? ¿Está fuera de servicio? Me mata esto porque es mi página favorita. Ahí está, ahí funcionó. Vienen a esta página que se las voy a dejar por aquí en el chat, que es mi favorita de todos los tiempos, la más confiable y la que mejor subidos tiene los usos horarios. Vienen a Carta Natal. Vienen acá, ponen sus nombres, ¿sí? Pepito Flores, que nació el 6 del 8 de 1952 a las 10:30 de la mañana. Muy, pero muy importante que sepan el horario exacto, gente, porque acá nos estamos jugando la posición del sol por casas. Por lo tanto, tiene que estar exacto. Tiene que estar exacto esto. Y llegamos y lo que vamos a buscar es a este señor, que fíjense, es un circulito amarillo con un puntito amarillo en el medio, y fíjense que acá nos dicen qué casa está, en la casa 11. No se entiende el dibujo, no lo entienden porque no son especialistas en astrología. A no temer, un escroleo para abajo y vienen acá a este listadito y el primero que les aparece es el sol y les dice acá exactamente en qué casa está, en la casa 11. Si les aparece algo como esto, fíjense de esto que figura aquí, tienen que leer el primero, ¿sí? El segundo es un efecto colateral que sucede en la próxima casa, pero lo que nos importa es el primer número.
Así que eso es lo que tienen que chequear para encontrar el sol en vuestras casas astrológicas y así van a poder hacer uso de estos videínes que les pasé y preguntarse si realmente están haciendo lo que el sol les indica, sí o no. En fin, vamos a hacer un raidazo. Vamos a hacer un raid a la gente de Manca Labs, que creo que estaba el muchacho que es especialista en plantas, que sabe un montón. Así que los vamos a llevar para allá. Y nos vemos el lunes que viene. A las 19. Vamos a hablar del panorama de tránsitos planetarios para julio. Así que vengan, que les va a servir para planificar su mes. No se olviden de seguirme, no se olviden de apoyarme, sí, pueden donar un cafecito, también me ayudan, sí, retuitean las cosas que publico, o si comparten, o si recomiendan, todas esas cosas sirven un montón. Así que gracias por estar acompañándome, gracias por todo, que tengan una hermosa semanita corta. Nos vemos el lunes que viene a las 19. Chau, chau.